Bienvenidos a un nuevo vídeo de Scrap y Pebre. Hoy en colaboración con Inspiro vengo a enseñaros cómo decorar y personalizar una bandejita de madera en la que podéis almacenar vuestros materiales de scrap o cualquier cosita que os guste, utilizando pinturas acrílicas para pintarla y, para decorarla, la técnica de fototransfer utilizando este maravilloso gel que a mí me ha abierto un mundo de posibilidades. Vamos allá. La bandejita que vamos a personalizar hoy es esta de aquí, que es el tamaño pequeño del pack de 3 que venden en la tienda de Inspiro. Este sería el grande, luego está el mediano, que os lo enseño luego, y el pequeñito. Entonces, por comodidad os enseño cómo trabajo con el pequeño. La idea primero es pintarlo con pintura acrílica y luego vamos a aplicarle una técnica de fototransfer, que en este caso, en lugar de una foto, lo que vamos a hacer es transferir a la madera una imagen de un papel navideño. Para pintar lo que es la base vamos a utilizar pintura acrílica, yo en este caso tengo aquí un poquito de pintura acrílica blanca, pero también vamos a pintar con estas pinturas acrílicas que venden en la tienda de Inspiro, que son ideales. La verdad es que a mí me tienen enamorada porque son pintura acrílica pero con efecto purpurina y queda muy bonito, y de verdad que la purpurina se aprecia un montón y queda muy brillante. También tengo por aquí esta que es pintura acrílica normal en color rosita, que queda en estilo mate, que va muy bien. Tengo también el gel para hacer el fototransfer y tengo aquí un barniz para barnizar luego por encima. Voy a utilizar un pincel grueso de pelo suave y también este pincelito de aquí, que es especial para fototransfer. Vamos con el proceso. Empezamos dando una capa de pintura acrílica blanca en la parte interior de la bandeja, solo en lo que es la base. Podemos ayudarnos de un pincel más fino para pintar lo que son los extremos que se juntan, los laterales y la base. Una vez que lo tenemos pintado, le damos la vuelta a la bandeja y pintamos de la misma manera lo que es la base por la parte de fuera. A mí me gusta empezar siempre por el centro y luego expandir la pintura hacia el exterior. Dejamos secar estas dos partes y cuando ya las tenemos secas vamos a proceder a pintar lo que es la parte exterior lateral de la bandeja. En este caso vamos a utilizar la pintura azul con efecto de purpurina y el mismo pincel que lo he lavado previamente. Vamos aplicando la pintura en horizontal y luego expandiéndola hacia arriba y hacia abajo, y aquí, si os fijáis, podéis apreciar el brillo de la purpurina, que da un efecto súper chulo. Cuando pintamos sin haber puesto cinta de carrocero, como en este caso es un poco complicado porque la bandeja es redondeada, siempre tenemos que extender la pintura desde el centro hacia arriba y hacia abajo, evitando volver hacia el borde para que la pintura no se quede en el borde que no estamos pintando. Vamos girando la bandeja y pintando los diferentes trozos hasta que tengamos toda esa superficie. Una vez que eso también está seco, así es como está quedando. Ahora vamos a pintar la parte interior, que en un principio pensaba pintarla también blanco, pero finalmente he decidido pintarla también de azul para que combine con la parte de fuera. Voy a ayudarme con el pincel finito para pintar lo que es la junta del lateral con la base de la bandeja. Cuanto más plano sea el pincel para pintar esto, más cómodo será. De todas maneras, si se os mancha lo que es la parte blanca, siempre podéis repetir y darle una capa de pintura blanca para que tape el otro color. Pero bueno, al ser un trabajo manual ya se sabe que puede pasar estas cosas y que se junten un poco las pinturas y tampoco pasa nada. Luego me ayudo del pincel grande para terminar de pintar lo que es la zona que sube hacia arriba. Volvemos al pincel finito para pintar estas zonas un poquito más finas. Y así vamos avanzando hasta que tenemos toda la parte interior también pintada. Ahora vamos a coger lo que es la pintura rosa para pintar el borde. Esta pintura acrílica tiene un efecto mate que queda chulísimo y combina muy bien con la purpurina del azul. Y como esta zona es muy finita, fijaros que empiezo desde el centro hacia un lado y hacia el otro, desde el centro hacia un lado y hacia el otro. De esta manera evito que el pincel toque los bordes exteriores de la zona que estoy pintando. Vamos moviendo poquito a poco la bandeja y pintando todo este borde.
Aquí ya veis que lo tengo prácticamente terminado. Y ahora solo me falta pintar el trozo de las asas. Con cuidado volteo mi bandeja para no tocar el borde que todavía está húmedo y voy aplicando la pintura en la parte interior de las asas para que, al ser un borde del mismo grosor que la parte de arriba, quede bien combinado con el rosa. Pasamos al otro asa y aunque la parte de arriba del asa no se va a ver cuando la bandeja está bien, siempre es conveniente pintarlo todo y no dejarnos trocitos a medias, así que girar bien la bandeja para fijaros que no os dejáis ningún trocito. Bien, ahora que tenemos nuestra bandeja pintada y seca, vamos a pasar a hacer lo que es la técnica del fototransfer. Vamos a utilizar este gel y en este caso, en lugar de papel o fotos, vamos a utilizar estos die cuts navideños que son ideales y combinan muy bien con los colores que hemos utilizado para nuestra bandeja. Son unos die cuts de cartulina y aunque a veces trabajar con papel más finito es más cómodo, también se puede hacer con una cartulina un poquito más gruesa como es esta o como es el papel de scrap habitual que utilizamos. Añadimos una primera capa directamente al die cut y esta capa debe ser generosa. Aplicamos de manera que quede una buena capa de lo que es este gel, que es una especie de pegamento, y también aplicamos una generosa capa en la base donde vamos a hacer la transferencia de imagen. Nos aseguramos de que por toda la zona va a haber suficiente gel y con la imagen hacia abajo lo colocamos encima de la superficie donde queremos hacer la transferencia. Repetimos este mismo proceso con las otras dos imágenes. Una capa sobre el papel y una capa sobre la base donde vamos a hacer la transferencia. Una capa sobre el papel y la capa sobre la base. Ahora lo que tenemos que hacer es quitar con una espátula todo el exceso que ha quedado entre nuestra imagen y la base donde transferimos. Yo voy a utilizar una bolsita de plástico para que no se me manche la espátula y también para que el gel no manche por la parte de arriba el papel, de manera que evitará que se humedezca luego como debemos hacer, que ahora lo veréis. Cojo una nueva bolsita y repito el proceso. Como veis, utilizo la espátula desde el centro hacia el exterior para vaciar todo lo que es el gel que se queda entre lo que es la cartulina y la base. Me ayudo con un papel de cocina para recoger esos excesos y la ventaja que tiene este gel es que es transparente, seca transparente y no se va a ver. Ahora dejamos secar durante una media hora. También podéis acelerar el proceso utilizando un secador de pelo o incluso una pistola de calor de embossing, pero a mí me gusta dejarlo secar al aire. Una vez que está todo seco, vamos a coger una bayeta bastante humedecida y vamos a ir apretando y presionando hasta que veamos que nuestras cartulinas o nuestro papel, lo que hayamos utilizado, en este caso los die cuts, se humedezcan. ¿Sabéis cómo queda el papel cuando se humedece, verdad? Que va cogiendo un tono un poco más oscuro. Pues nos tenemos que asegurar que nuestro papel queda bien humedecido. Bien, podemos ir presionando e incluso podemos dejar la bayeta mojada encima durante un rato para asegurarnos de que se impregna bastante bien, porque una vez que está seco, el gel que utilizamos para el fototransfer hace que al papel le cueste un poquito más de humedecer, por eso no me gusta que se me manche por encima la cartulina. Así que le insistimos un poquito y cuando estamos seguros ya de que está bastante humedecido, podemos probar a frotar con el dedo. Aquí la técnica consiste en frotar con el dedo o bien con la bayeta hasta eliminar todas las capas de papel blanco, hasta que aparece la capa de color que se ha quedado pegada a la base en la que estamos haciendo la transferencia. Fijaros, poquito a poco, desde el centro hacia el exterior, vamos frotando bien con el dedo o bien con la bayeta humedecida. El tema de hacerlo con la bayeta ayuda bastante porque al estar húmeda hace que el papel se siga humedeciendo en las capas interiores y se vaya despegando con facilidad.
Vamos frotando despacito, hay que hacerlo con paciencia porque si frotamos más de la cuenta no solo nos llevaremos las capas blancas sino que también nos llevaremos las capas de color, que ya me ha pasado en alguna ocasión y luego os lo enseñaré. Y la verdad es que el efecto no es muy bonito que digamos. Aquí os acelero un poquito el proceso para que veáis cómo se va viendo la imagen por debajo. Y con paciencia vamos frotando por toda la superficie hasta conseguir que se vea toda la imagen. Si veis que con la bayeta peligra que se levante la última capa de color, podéis hacer un poquito con la bayeta y luego a medida que nos vayamos acercando al color frotar con el dedo, que siempre es más suave, y se consigue guardar un poquito lo que es la base de color y no estropear la imagen transferida. Bien, aquí ya prácticamente he terminado. Y veis cómo quedan perfectamente transferidas las imágenes de los die cuts que he utilizado. Si en lugar de cartulina utilizamos un papel más finito, es más fácil quitar todo el exceso de papel. Pero bueno, en este caso me apetecía utilizar estas formas troqueladas que quedan muy bonitas y la verdad es que estoy muy contenta con el resultado. Y ahora, como último paso para la técnica de fototransfer, vamos a aplicarle una capa finita de gel por encima de lo que es la transferencia. De esta manera evitaremos que se seque el papel y se quede ese efecto blanquecino del papel seco. Así nuestra imagen transferida quedará mucho más clara. Así que, ayudándonos del pincel, añadimos una capa finita por toda la superficie de lo que es la imagen. A continuación, para terminar de decorar, voy a coger un troquel de fiscas de copo de nieve, voy a troquelar una cartulina y la voy a utilizar de plantilla. Cojo una toallita húmeda de bebé, le quito el exceso de humedad en un papel de cocina, humedezco con pintura acrílica lo que es la toallita y utilizando el dedo como aplicador voy a ir estampando estos pequeños copitos de nieve en la base de mi bandeja. Si veis que la tinta empieza a correrse por debajo de lo que es el troquel que hemos hecho, podéis troquelar de nuevo otro troquel como si fuera una nueva máscara. Así la estampación, por así decirlo, nos quedará mucho más definida. Aunque está claro que con pintura acrílica no puede estar tan bien definido como si estampáramos con un sello. Si también, por ejemplo, queremos estampar algo por el borde, esta misma plantilla la podemos cortar por la mitad y utilizarla ajustándola bien al borde. Y de esta manera ya tengo la decoración lista. Ahora lo último que nos quedaría por hacer sería, una vez todo bien seco, aplicarle una capa de barniz al agua de efecto mate o de efecto brillo, como más os guste. A mí me gusta más el efecto mate y podéis aplicarlo o bien con el aplicador finito y esparcirlo con un pincel, o bien echar por la boquilla grande el barniz y luego esparcirlo con un pincel. Y aquí os voy a enseñar la bandeja mediana, que fue la primera que hice. La pinté con pintura azul con efecto purpurina y con pintura roja efecto purpurina. Pero si os fijáis, estas partes de aquí se me levantaron al frotar demasiado porque también el papel no era de muy buena calidad y no lo había dejado secar suficiente tiempo, y le tuve que poner un poquito de pintura roja para tapar el hueco. Y luego no le puse la capa de gel por encima una vez había terminado la transferencia y al secarse se me ha quedado así blanquecina. Pero bueno, de todo se aprende. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy, así es como ha quedado mi bandejita terminada. Espero que os haya gustado este proyecto y la técnica de fototransfer, y si os apetece ponerla en práctica, debajo en la descripción del vídeo os dejo el link a todos los productos que he utilizado, que están todos disponibles en la shop de Inspiro. Pero es que además, utilizando el código Inspiro con IVA, tenéis 5 € de descuento en vuestras compras superiores a 30 €. Os dejo debajo todo escrito por si os apetece utilizar el código, ¿vale? Muchísimas gracias por pasar por aquí. Si os ha gustado mi vídeo, recordad darle a me gusta. Nos vemos en el siguiente. ¡Hasta pronto!